Te damos gracias, porque esta reunión sin tu presencia no sería nada más que una reunión más. Por eso adoramos tu presencia. Eres tú el que hace la diferencia. Es tu presencia la que hace la diferencia. Aleluya. Es en tu presencia que el cautivo es libre. Es en tu presencia que el enfermo es sano. Es en tu presencia que el triste recibe gozo. Es en tu presencia que la opresión se va. Es en tu presencia que todo espíritu de depresión se va. Es en tu presencia que hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy profetizamos libertad en esta tarde. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Haz como a ti te parezca. Espíritu Santo, ven y haz como tú quieras. Hoy en este lugar. Sí, Señor. Oh, ven. Oh, ven. Hay corazones que te anhelan. Hay vidas que están necesitadas. Espíritu Santo. Y tú tienes la respuesta. Oh, tú la tienes. Aleluya. Espíritu Santo, lleno. Llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, inúndanos de tu gloria. llena este lugar. Sopla los cuatro vientos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este Espíritu Santo, ven. Gracias, Espíritu Santo. Oh Señor, necesitamos más de tu Gracias por esta presencia, tarde. más de ti, Te damos la gloria, más de ti. te damos la honra, De tu poder, porque tú estás en medio nuestro. Te bendecimos y te exaltamos. Te magnificamos y te engrandecemos. Gracias por estar en este lugar. Reconocemos tu magna presencia. Gracias, gracias, muchas gracias. 1,000,000 de gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Sabemos que no eres una fuerza. Sabemos que no eres algo místico. Tú eres una persona. Y como persona te rendimos toda honra y toda gloria. Como una persona que oye, que escucha, que siente, hoy brindamos toda nuestra adoración a ti, Espíritu Santo. Recibe la gloria, recibe la honra por lo que has estado haciendo en medio de la adoración. Gracias por las vidas que están siendo sanas, por las vidas que están siendo libres. Gracias porque eres tú quien habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Y mientras tu pueblo adora, tú haces en este lugar un lugar donde posa tu presencia. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Espíritu Santo. Gracias, gracias,
Démosle un aplauso fuerte al Señor esta tarde. Sean todos bienvenidos. Me alegra verlo en la casa del Señor. Quisiera, como de costumbre, salga de su lugar. Saluden a 5 personas y dígale: me alegra verte en la casa de Dios hoy. Salude 5 personas, especialmente los que no ve por mucho tiempo, los que ve por primera vez. Déles una larga, buena, calurosa, poderosa, maravillosa bienvenida. Me volvieron a dar de los folletos para la sesión de información. Gracias al Ministerio de Alabanza por bendecirnos esta tarde, ministrarnos con esa unción que los caracteriza para bendecirnos a través de la alabanza y la adoración. Bien, voy a entrar de lleno al mensaje. Voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mientras se pone de pie, quisiera que los niños salgan con sus respectivos maestros. Bendecimos a esos maestros y bendecimos a los ministros de niños que bendicen a nuestra niñez. Créamelo, le voy a repetir una y otra vez: la semilla que se siembra en el corazón de esos niños va a producir grandes resultados en los años venideros. La semilla de la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso es importante que nosotros dejemos que nuestros niños sean ministrados a través de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Voy a pedir que los teens también, los adolescentes, tienen hoy reunión junto con sus maestros, sus pastores o líderes. Así es que voy a pedir que por favor también los teens puedan salir y usted se queda acá escuchando la palabra de Dios. Así es que voy a invitarle en reverencia a esta palabra que usted se ponga de pie y junto conmigo hoy vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué le digo que nos pongamos de pie? Porque la Biblia es la verdad absoluta. No hay otra verdad como esta. El cielo y la tierra van a pasar, pero esta verdad nunca pasará. Por eso respetamos esta palabra, honramos esta palabra. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8 versículos 5 al 13. Si lo tiene en su Biblia, me da un amén bien fuerte. Usted es importante que abra su Biblia, corrobore los versículos. Es importante que usted escudriñe la palabra. Es lindo recibir el mensaje, pero déjeme decirle, es más maravilloso que por experiencia propia usted pueda leer, escudriñar la palabra. Hechos 8, 5 al 13, dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El tema de hoy quiero titular este mensaje: la maldición ha sido destruida. La maldición ha sido destruida. ¿Cuántos lo creen? Voy a pedir que se sienten en ese ambiente. Voy a predicar corto, hoy sí le prometo, porque tengo Santa Cena y quisiera aprovechar la oportunidad que tenemos de celebrar la Santa Cena y saber que la maldición ha sido destruida, por lo que hoy vamos a conmemorar. Más de 2000 años atrás se pagó el precio por lo que hoy vamos a predicar. Sin antes, quisiera reconocer el retorno de nuestro hermano Carlos Montoya y su esposa. Estuvieron en Honduras. Ya están de regreso con nosotros, les extrañamos, pero qué bueno que ya estén con nosotros. Me da gusto también ver a la pastora Graciela con nosotros. Bienvenida, pastora, desde Argentina, nos está visitando. Nos gozamos. Me alegra verlos a todos, y especialmente a los que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Me alegra ver a personas que por mucho tiempo conozco y no había visto. Leonel, qué alegría verte. Bienvenido, hijo. Me alegra verte esta tarde. Sean bienvenidos. Nos gozamos en la presencia del Señor. Sé que algunos no están acá porque se quedaron asesinando unos cuantos pavos que ya hacen patas arriba en la mesa esperando que los devoren. ¿Cuántos saben qué día es hoy? Hoy es el día de acción de gracias. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hay gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y estamos eternamente agradecidos con Dios por esa gran demostración de amor. Y por eso no debemos de cansarnos de agradecerle a Dios. Voy a entrar de lleno al mensaje esta tarde. La maldición ha sido destruida. Oiga la palabra destruida. No dice la maldición ha sido quebrada, porque algo quebrado se puede restituir de nuevo, pero algo destruido ya no tiene solución. Así es de que yo quisiera que usted me preste atención en los próximos minutos, y voy a sacar el extracto de este mensaje para que usted pueda esta tarde participar con nosotros en la Santa Cena también. Cuando hablamos de los versos que leímos en Hechos capítulo 8, versículo 5, dice la Biblia que Felipe descendió a Samaria, y estando ahí en Samaria predicaba a Cristo. Ahora, ¿por qué razón llegó Felipe a Samaria? Es importante hacer un poco de historia. Los discípulos, después que Jesús ascendió al cielo o retornó a la presencia del Padre después de su muerte y su resurrección, los discípulos decidieron quedarse en Jerusalén todos. Querían estar juntos. Pasaron los años, pero sucede algo en Jerusalén, y es que se desató una gran persecución. Y esto provocó que los apóstoles salieran y se esparcieran por todas partes. ¿Sabía usted que la persecución muchas veces es permitida por Dios para direccionarnos? Es la persecución la que nos saca del comfort zone. Es la persecución la que muchas veces nos saca del área de el conformismo para mostrarnos el destino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y esto fue lo que sucedió con los apóstoles. Fue necesaria la persecución para que ellos pudieran salir y quedaran esparcidos. Vemos que Felipe fue uno de los que bajó a la ciudad de Samaria. Pero Samaria tiene un trasfondo interesante, porque si usted recuerda, Jesús en una ocasión dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y pasó por Samaria por una sola razón: para esperar
a una mujer conocida como la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo lo esperó? La esperó horas. A una mujer. Jesús decide sentarse en el pozo de Jacob. Llega después de horas aquella mujer buscando agua para saciar su sed. Pero aquella mujer encontró el pozo de Jacob, pero sobre ese pozo encontró otro pozo sentado. Es Jesús cuando la ve quien le dice: mujer, el que bebiere de esta agua, hablando del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. De manera que Jesús estuvo ahí horas y horas esperando que llegara aquella mujer, porque había un gran propósito. Al punto que los discípulos se llegaron a desesperar y les dio hambre. Y los discípulos le dijeron: Jesús, vamos a ir a buscar comida. ¿Quieres que te traigamos algo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Los discípulos iban por shawarmas, los discípulos iban por chicken souvlaki, los discípulos iban por algo delicioso a comer, y ellos quisieron invitar a Jesús y traerle un almuerzo. Cuando los discípulos le dijeron: ¿quieres que traigamos comida? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En Juan 4:34 Jesús responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Saben de qué me alimento yo?, dijo Jesús. Me alimento de hacer la voluntad de mi Padre. En otras palabras, no hay nada más que va a satisfacer mi vida que hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba diciendo: mi fuerza, mi fuente, mi estamina está en cumplir con la voluntad del que me envió. ¿Quiere que le diga algo? Estar aquí hoy es la voluntad de Dios. Que nosotros estemos aquí es voluntad de Dios. Que yo evangelice es la voluntad de Dios. Que yo salga y predique afuera a los perdidos es la voluntad de Dios. Que yo sirva es la voluntad de Dios. De manera que usted y yo no decimos: tengo que estar aquí en la iglesia, porque no es una obligación. Decimos: quiero estar aquí, quiero evangelizar, quiero salir y predicar, quiero salir y llevar buenas nuevas. Es un quiero, no es un tengo. Un quiero muestra el hecho de que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros lo adoremos. No tengo que adorarlo, no, quiero adorarlo. De manera que hacer la voluntad de Dios es nuestra fuerza, debe ser nuestra comida. Nosotros no estar tranquilos hasta no cumplir con la voluntad del que nos envió. Los que estamos acá fuimos enviados por Dios, por eso estamos acá. Es más, algunos estamos hoy aquí porque algo nos tuvo que traer. Fuimos sacados del mundo, de la esclavitud, y llegamos acá. Gracias al amor y la misericordia de Dios estamos hoy aquí. Por esa razón creemos que fuimos enviados, porque Dios nos sacó, no porque éramos inteligentes, no porque éramos capaces, nos sacó por su gran amor, su gracia y su misericordia. ¿Por qué no darle gracias a Dios si ahora somos lo que no merecíamos ser? Estamos donde no merecíamos estar, pero Él, con su amor, su gracia y su fidelidad, nos extendió los brazos y nos sacó, y ahora nos ha dado una posición en su reino. Por eso es la voluntad de Dios que yo lo adore, es la voluntad de Dios que yo lo honre, es la voluntad de Dios que yo le sirva. Estando ahí mismo Jesús con sus discípulos en Samaria, les dejó una palabra profética, y en el versículo 38 del capítulo 4 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Estaba declarando una palabra profética. Les estaba diciendo: yo voy a dejar una semilla sembrada aquí en Samaria.
Y va a llegar el tiempo en que ustedes van a venir a cosechar lo que ustedes no sembraron. Ustedes van a recibir una gran cosecha de aquello que ustedes no fueron los que trabajaron. Estaba hablando de que los discípulos un día regresarían y obtendrían la cosecha de quien Jesús sembró. Porque déjenme decirle, Jesús sembró una semilla en el corazón de una mujer. Y es que cuando Dios siembra una semilla, Dios es un gran inversionista. Cuando Dios invierte algo en alguien, en este caso, sembrar una semilla en una alma, Dios sabe que esa alma no se irá a la bancarrota. Escúchame lo que te voy a decir, porque esto es importante. Dios sabe que esa alma no se irá a la bancarrota porque Él acaba de sembrar su propia semilla que producirá fruto tarde o temprano. En este momento, estoy seguro que los que estamos acá, Dios sembró una semilla, algunos desde muy niños en nosotros, y tendimos a separarnos. Pero como Dios nunca invierte sabiendo que esa alma se va a quedar en la bancarrota, ni nos va a dejar como estamos, porque cuando Dios invierte algo, lo que comienza, lo termina. Él lo que quiere es un total fin glorioso y poderoso en alguien. Por eso dice que la buena obra que Él ha empezado, la terminará en nosotros. De manera que lo que Él invirtió en ti, esa semilla que se invirtió en ti, y amada iglesia, va a producir fruto al 100%. Por eso quiero darte una palabra de esperanza, padre y madre que estás acá. Si Dios plantó una semilla en el corazón de tus hijos, Dios te usó a ti, Dios usó a algún maestro de escuela dominical para invertir esa semilla en el corazón de ese niño. Aunque esté perdido en el mundo, aunque esté en lo más bajo y en lo más oscuro, no te olvides que dentro de esa persona, dentro de ese hijo o de esa hija, hay una semilla que Dios ya invirtió, y tarde o temprano será traído con lazos de amor y misericordia. Porque cuando Dios invierte esa semilla, Dios es el que se encarga de traerlo. De manera que nosotros estamos creyendo que lo que Dios hace no regresa vacío. Esa palabra que Dios envía jamás regresa vacía. Por eso es que nosotros tenemos que creer en lo que Dios ha dicho. Y como sabemos que nuestros hijos ya tienen esa semilla, empecemos a profetizar lo que ya la palabra está declarando. Mis hijos nacieron para conocer el reino de Dios. Mis hijos nacieron para ser salvos. Mi familia nació para ser salva. Entonces estamos creyendo en el poder de esa palabra. Entonces Jesús le dice a los discípulos: ustedes vendrán y van a recibir una gran cosecha. Y en el verso 7 que leímos, verso 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos eran sanos. Nótese que pasaron los años y pareciera que Samaria había sido olvidada. Pero como Dios ya había desatado una palabra, al pasar los años el enemigo quiso tomar ventaja en el lugar donde Dios mismo había sembrado una semilla. Recuerda usted que la semilla fue sembrada en la mujer samaritana. Aquella mujer es transformada y corre, y toda la ciudad vino hacia Jesús y dijeron: ya no creemos por lo que tú nos dices, sino ahora por lo que Él nos está diciendo. De manera que hubo una gran transformación. Pero al pasar los años el enemigo tomó ventaja y puso un yugo sobre Samaria. Entonces cuando Felipe llega, encuentra una Samaria en problemas, llena de problemas. Habían espíritus inmundos que controlaban a esa gente. Dice la Biblia que cuando salían daban grandes voces. Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Usted no ha notado que Dios es atraído por los problemas? A Dios le atraen los problemas. En otras palabras, a Dios le gustan los problemas. A mí, en lo personal, no me gustan los problemas, pero a Dios le gustan los problemas. ¿Sabe por qué Dios le gustan o lo atraen los problemas? Porque ahí es donde Dios es glorificado.
¿Sabía usted que es en medio de un problema donde Dios se revela con uno de los nombres del pacto del Antiguo Testamento? Uno de los nombres del pacto del Antiguo Testamento es Jehová Shammah. Jehová está ahí. Entonces quiere decir que en medio del problema Jehová Shammah se hace presente. Es Jehová Shammah que se hizo presente cuando los discípulos estaban en aquella gran tormenta a punto de hundirse, y se aparece Jesús y le dice: no teman, que soy yo. Y estaba caminando sobre las aguas. Lo vieron como nunca lo habían visto antes, caminar sobre las aguas. Fue Jehová Shammah que se hizo presente cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo sin tener ninguna salida, y detrás venían persiguiéndolo el ejército enemigo. No había forma de solucionar el problema, pero Jehová Shammah se hizo presente y abrió camino donde no lo había. Porque eso es lo que hace Jehová Shammah: se hace presente en medio de nuestro problema. Por eso es que el Salmo 46 dice: Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No dice Jehová fue ni Jehová será. Jehová es presente. En otras palabras, antes que llegue el paramédico, ya Él está presente en el problema. Antes que llegue el especialista, ya Él está presente en el problema. Antes que llegue el abogado, Él ya está presente en la corte. Antes que llegue el anestesista, Él ya está presente en esa situación. Antes que llegue cualquier especialista en el arte o en la carrera o en la especialidad que tenga, ya el especialista de especialistas, Jehová Shammah, está ahí presente. Por eso es importante saber que en el momento donde te sientes más solo es cuando más acompañado estás por el que no ves, y se llama Jehová Shammah, el Dios todopoderoso, que nunca ha fallado, y para Él no hay nada imposible. ¿Por qué momentos, en esos momentos de pruebas que nos sentimos solos? Porque es ahí donde Dios quiere que le conozcas de cerca y aprendas a depender de Él. ¿Sabes? Algo que decía Héctor decía: no podemos predicar si no lo hemos vivido. Y a veces lo que predicamos tenemos que vivirlo, lo que vivimos tenemos que predicarlo. ¿Cómo podremos dar testimonio de aquello que predicamos si no hemos tenido la experiencia? Pero cada vez que tú predicas es porque tienes la experiencia de algo. Y todos aquí en algún momento hemos tenido la experiencia de ver la manifestación de Jehová Shammah en medio de una crisis, en medio de una situación. O sea, hay esperanza en el Dios que servimos. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Dice: cuando pases por el fuego, no te quemarán, y la llama arderá en ti. Yo, Jehová Shammah, te prometo que voy a estar en medio de ese problema, en medio de esa crisis, en medio de esa circunstancia, porque Dios es atraído por los problemas. Créanmelo, es cansado los problemas del trabajo, los problemas del jefe, los problemas de la familia, los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas que a diario se avecinan todos los días, problemas inesperados. Pero gracias a Dios, porque Él me dice: yo te prometo, Jehová Shammah, estar contigo, de manera que tú no estás solo. Tu jefe te abandonó, pero Dios no te va a abandonar. Tu familia puede abandonarte, pero Dios no te va a abandonar. Tus amigos te pueden abandonar, pero Dios no te puede abandonar. Él dice: yo voy a estar contigo. Por eso hay muchas razones para creer que el Dios que servimos es el Dios todopoderoso, y nada imposible para Él. Lo que estás viviendo ahora no es lo que te debe hacer a rebelarte contra Dios. Lo que estás viviendo ahora es lo que te debe permitir decirle: Dios, sé que tú te revelarás y te darás a conocer y manifestarás tu gloria en medio nuestro. Pero mire lo que dice el siguiente verso que leímos, para ir un poco más rápido. Dice que porque muchos, ese era uno de los versos que leímos al inicio, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanos. Jehová Shammah se había hecho presente. Jehová Shammah, el yo estaré presente. Cuando llegó Felipe, llegó con la presencia, porque Felipe ya había estado ahí con Jesús, y Felipe había recibido una semilla junto con los demás, que dijo: ustedes van a venir
y van a cosechar lo que ustedes no sembraron. Y lo que estaba sucediendo no era el poder de Felipe, era el poder de Dios a través de la vida en Felipe. Era Dios glorificándose en una ciudad llamada Samaria. Y claro, ¿quién no se va a regocijar al ver lo que pasa en una ciudad donde los cojos caminan, donde los sordos oyen, donde los ciegos ven, donde los cautivos son libres, donde los paralíticos caminan? Eso es un gran regocijo. Y lo vemos en el versículo 8 que leímos, dice: así que había en aquella ciudad. ¿Qué era lo que había? Gran gozo. Había gran gozo. ¿Usted ha experimentado alguna vez el gran gozo? Yo también he experimentado el gran gozo. Sin embargo, ¿sabe que algo sucede? Porque todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho, provoca gran gozo. Sin embargo, en los versos que leímos, para ir un poco más rápido, dice el verso 9, ese lo leímos, y dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Nótese, había gran gozo, pero eso hace la gran diferencia. Había gran gozo, pero ¿no le ha pasado a usted? Estoy gozoso por mi familia, pero tengo casa, pero tengo un auto, pero tengo negocio. Déjeme decirle, ese pero dice mucho, porque ese pero es la clave esta tarde. Samaria estaba siendo visitada por el poder de Dios y cautivos estaban siendo libres, pero había habido un hombre fuerte que había ejercido dominio y control sobre todo Samaria, y eso marcaba la diferencia. Un hombre llamado Simón que ejercía la magia, era un brujo, era un hechicero, y la Biblia dice claro que tenía engañado a la gente de Samaria. Todos estaban siendo controlados y manipulados por este hombre fuerte llamado Simón, el que ejercía magia. ¿Sabía usted que hay espíritus territoriales que controlan las ciudades? Hay espíritus territoriales asignados a familias, hay espíritus asignados a personas, hay espíritus asignados a naciones, hay espíritus asignados a iglesias, hay espíritus asignados a ciertas regiones. Aquí en Samaria había un espíritu que estaba controlando y engañando a todo Samaria. Y le voy a explicar esto, porque aquí todos nacimos de nuevo. Yo soy cristiano, pero hay un pero que hace la diferencia. Fíjese que Cristo nos llamó a tener total libertad. Y cuando hablamos de espíritus generacionales, son espíritus que tocan a nuestros ancestros, son espíritus que tocan nuestro árbol genealógico, son espíritus que controlan la vida de nuestros antepasados, para que nosotros no podamos tener el rompimiento que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Por eso es importante que usted sepa esto. Hay gente que dice: yo no creo en eso, pero la realidad es otra. Tú me dices: no creo en eso, pero la realidad es otra, porque Cristo nos llamó a tener completa libertad y existe ese pero. Nosotros, para tener sanidad, no esperamos que llegue automáticamente. ¿Qué hacemos? Oramos. Sabemos que Cristo ya pagó el precio, pero nosotros poseemos la sanidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario. De igual manera, los espíritus ancestrales vienen controlando la vida de nuestra gente del antepasado, y el enemigo sabe por nuestros ancestros el día que nacimos, planea una trampa
planea o diseña una trampa para que tú y yo no tengamos el rompimiento que hemos sido llamados a tener. Por eso es de que cuando analizamos, el enemigo a ti y a mí no nos viene atacando desde la semana pasada, ni desde el mes pasado, nos viene atacando de hace mucho tiempo, aún desde que estabas en tu infancia. Es más, aún antes de tu infancia, el enemigo ha venido atacándote. Antes que nacieras, ya el enemigo te estaba atacando. ¿Por qué? Porque el enemigo viene atacando nuestras generaciones del pasado. Yo, por ejemplo, no conocía a mi tatarabuelo, pero te puedo garantizar que el enemigo sí lo conocía. Yo no supe quién era mi tatarabuelo, pero por seguro que Satanás sí sabía quién era mi tatarabuelo. Y conociendo eso ha venido atacando mis generaciones. Por eso es que usted analiza y usted ve que espíritus generacionales asignados a ciertas familias vienen y tocan nuestra línea genealógica, sí, gracias, para que nosotros tengamos estorbo y no veamos el rompimiento total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay algo que nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad de Dios y aferrarnos a sus promesas de pacto que tenemos. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando el enemigo ataca a nuestra generación, el deseo es que no se cumpla el diseño de Dios en nosotros. Por eso es que cuando vemos a nuestros familiares, vemos que se repite un patrón de generación a generación. Y empezamos a investigar por qué hay borrachos, por qué hay adúlteros, por qué hay fornicarios, por qué hay fracasos, por qué hay fracasos matrimoniales, por qué hay fracasos financieros, por qué hay fracasos de familia. Y empezamos a descubrir que tiene que ver con el antepasado. Vemos que nuestros tatarabuelos, nuestros tíos, nuestros miembros de nuestra familia repitieron el mismo patrón. Y ese patrón alcanzó a algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo diseña su plan y diseña su trampa con el deseo de querer destruirte a ti para que el propósito de Dios no se cumpla. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a David. David se dejó llevar por un espíritu de lascivia y se trajo a Betsabé a su casa y cometió pecado de adulterio. Ese espíritu que controló a David pasó a su hijo Amnón. Y ese mismo espíritu de lujuria hizo tener incesto con su media hermana Tamar. Y ese mismo espíritu que cayó sobre David hizo que alcanzara a Absalón, quien, recuerda usted que David, por el pecado del adulterio, también tuvo el pecado de asesinato. Y ese mismo espíritu, esa misma maldición le cayó a Absalón. Absalón decide matar a su hermano Amnón, tomando las cosas por su propia fuerza. Y el mismo Absalón, con ese espíritu de lujuria, se acuesta con las concubinas de su propio padre por la lujuria. Ese mismo espíritu de lujuria visita también a Salomón, y Salomón tiene 1000 mujeres y las trajo de donde se le dio la regalada gana. Ya no eran ni siquiera hebreas ni judías, eran mujeres que venían de diferentes lugares con sus propios dioses. Hicieron y arrastraron a Salomón a apartarse de Dios y a levantar altares a dioses extraños. Cuando usted lee la historia de Salomón, Salomón termina en una vida de fracaso y de amargura. Por eso es que es Salomón el que, después de tener tantas mujeres, es el que peor habla de las mujeres. Más amarga que la hiel es la mujer. Salomón estaba hasta aquí. Y cómo no, si tener una, tener 1000. Ahora,
esto hizo que Salomón cayera en el mismo pecado de su antepasado. El mismo espíritu lo persiguió. Tenemos otra familia, y hay muchas, pero le voy a dar solamente esta, y es la familia de Jacob. La familia de Jacob. Jacob era un engañador, un tramposo. ¿De dónde sale Jacob con esto? ¿De dónde lo heredó? Lo heredó de su propia madre. Si la madre fue la que diseñó el plan y le dijo: vístete de piel de animal. Ella fue la que engañó a su propio esposo para sacar adelante a su hijo Jacob. Obviamente Dios tenía un propósito, porque cuando Dios siembra una semilla en alguien, Él sabe que esa semilla tiene que producir su fruto. Entonces invirtió en Jacob, pero lo hicieron de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque fue la madre de Jacob quien tenía ese espíritu de engaño. ¿Y quién más? ¿De dónde vino? Vino de su tío Labán. Su tío Labán, otro engañador, farsante, truquero, malos negocios. De ahí lo sacó Jacob. Y Jacob ya estaba cansado, porque su alma estaba angustiada. Jacob tenía familia, pero tenía ovejas, pero tenía riquezas, pero tenía abundancia, pero estaba desesperado. ¿Y qué fue lo que pasó? Jacob dijo: basta, ya no soporto. Y usted recuerda cuando entró y tuvo una experiencia con Dios, y ahí se le reveló Dios. Y ahí es donde Jacob entra y Dios le dice: voy a cambiar tu naturaleza. Dejarás de llamarte Jacob, tramposo, truquero, engañador, y tu nombre será Israel o príncipe. Le cambió el nombre, le quitó el yugo, le rompió, le destruyó el yugo y lo convierte en un príncipe. Ahora, nosotros tenemos que saber algo, y es que definitivamente en nosotros puede ser que haya familias que vinieron siendo atacadas y perseguidas en nuestra línea ancestral. Y hay cosas que hoy nosotros vemos y no entendemos ni sabemos qué es lo que está pasando. Y déjame decirte, saberlo hoy debe hacernos más conscientes de tomar autoridad y romper toda línea ancestral que ha venido persiguiendo nuestra familia. Porque tú tienes autoridad para reprender toda enfermedad, y tienes autoridad para reprender todo espíritu de las tinieblas que ha querido gobernar tus generaciones y echarlo fuera de tu casa. Eres tú el único, no lo va a hacer tu vecino, eres tú, soy yo el que tengo que luchar y pelear por eso. Porque, mis amados, si Dios sembró una semilla en mí, yo voy a romper esa maldición, y de aquí en adelante yo voy a declarar que mi vida no será la misma. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de los Maldonado ha venido siendo perseguido por gente que yo no sé qué eran, ya de todo un poco, pero el nombre de los Maldonado no ha podido hacer nada por cambiar algo. El nombre de los Fernández, el nombre de los Hernández, el nombre de los Pérez, el nombre de los Mejía, el nombre de los González, y nombres de todos esos nombres que han venido siendo atacados y perseguidos por esa línea. Y el Espíritu ha venido persiguiendo desde años, desde generaciones anteriores. Y al conocer la verdad nos hará libres. Y aquí está la verdad de la palabra. Mis amados, si algo no está caminando bien, si algo se está reproduciendo una y otra vez, es tiempo de decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a darle corte a esto. Porque algo que usted y yo tenemos que saber es que este es el tiempo de un rompimiento. Y la Biblia revela que si Dios vino para deshacer toda obra del enemigo. ¿Y quién? ¿A través de quién lo hará? A través de ti, porque te ha dado poder y te ha dado autoridad para romper esa obra del enemigo. Por lo tanto, si el nombre de tu familia no ha logrado hacer nada, sino muchas veces solo recibir, es tiempo de un cambio. Y mira, el cambio va a suceder hoy. Por eso
puse el tema a este mensaje: la maldición ha sido destruida. Y sabes, mientras adorábamos y cantábamos, hoy voy a cantar, porque soy tu hijo, porque soy amado. Y hay una declaración ahí: soy libre. Mire, cuando usted ora, usted profetiza lo que usted quiere ver. Cuando usted adora, usted profetiza lo que quiere ver. Por eso es que nosotros no tenemos que sentirnos bien para entonces adorar. No tenemos que sentirnos bien para entonces declarar. No tenemos que sentirnos bien para entonces profetizar. No, antes de sentirme bien, para sentirme bien, yo voy a profetizar. Para sentirme bien, yo voy a adorar. Para sentirme, oh, aleluya. Si algo va a suceder, es porque yo lo voy a provocar. De mi boca saldrá la palabra que se alinea con la semilla que Dios ya estableció. Mire lo que dice, con esto estoy por terminar, Jeremías 31:29, porque quiero orar con usted en la Santa Cena. Dice: cuando llegue ese día, ¿qué día? Puede ser hoy. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir: los padres la hacen y los hijos la pagan. Si Rebeca tuvo que hacerlo y Jacob la pagó, si David tuvo que hacerla y Salomón la pagó, yo voy a decirte hoy: no importa qué tus padres hicieron, no lo vas a pagar. Hay alguien que ya pagó en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Aleluya. En la versión Reina Valera dice: los padres comieron uvas agrias y los hijos tuvieron dentera, o los dientes destemplados. Pero ya no habrá hijos con dientes destemplados, porque la palabra de Dios viene para romper. Y me llama la atención porque mira lo que sucedió en Samaria. Dice la Biblia en el verso 12: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hoy quiero decirte: si en el nombre de los Maldonado no se pudo hacer nada y el enemigo ha venido interceptando esa línea familiar, yo vengo declarando hoy que los nombres de los Maldonado es interceptado por el nombre de Jesús, y ahí se para toda maldición, se detiene toda maldición. Tú ya no dirás: tengo pero, estoy salvo pero, voy a la iglesia pero. Hoy vas a decir: gracias Señor, porque soy libre. No tengo que pagar lo que mis antepasados hicieron, porque ya Cristo llevó todo en la cruz del Calvario, para que yo hoy pueda declarar con libertad: soy libre. ¿Alguien se acompaña a Nat, por favor? Póngase de pie. Póngase de pie. Tu familia será interceptada por el poder de Dios. Mira, si tú has tenido divorcios, es probable que hubieron divorcios en tus antepasados. Y si hoy te volviste a casar, ese matrimonio va a permanecer hasta que Cristo venga. No se repetirá más la historia. Nosotros le creemos a la ciencia médica porque la ciencia médica dice que las enfermedades son hereditarias. Y a veces aceptamos lo que la ciencia dice y tienen toda la razón. La ciencia dice que el cáncer es hereditario, las enfermedades son hereditarias. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Toda herencia de nuestros ancestros es cortada. Y Dios lo dijo a través de Abraham. Y dice: voy a bendecirte hasta 1000 generaciones. Yo quiero aceptar esa palabra. Voy a bendecirte hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Porque hoy se intercepta entre nosotros y el nombre de nuestra familia. Padre, no te sientas culpable de lo que hiciste o no hiciste. Madre, no te sientas culpable de lo que hiciste o no hiciste. Este es tiempo de soltar aquello que ha provocado que el enemigo no permita que tú tengas un total rendimiento. Y dejo esta palabra profética contigo. Ponla en tu espíritu.
Isaías 10:27. Sucederá. ¿Cuándo? Hoy. En aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción. ¿Sabe lo que quiere decir ese verso? Israel estaba siendo oprimido por Siria y su rey. Y Siria y su rey pusieron carga sobre los hombros de Israel, de Judá. Siria y su rey pusieron yugo sobre el cuello de los hebreos. Pero Dios desató una palabra profética y dijo: ese yugo que te pusieron será destruido. Y Dios le dice a la iglesia: la carga que el diablo puso en tus antepasados, el yugo que el diablo puso en tus antepasados y sobre ti, ese yugo será destruido por causa de la unción. Padre, yo quiero darte gracias porque llegaste a tiempo. Y todo el diseño que el enemigo preparó antes que yo naciera, ya tú tenías un plan preparado. Y era interceptarte con mi nombre. Y el nombre más poderoso que trae cambio y restauración es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Hoy ese cáncer se seca. Esa maldición de tumor se seca. Esa maldición de escasez se seca. Esa maldición se seca. Todo lo que se ha repetido como un patrón desde nuestros ancestros no tiene más poder sobre mi vida ni la vida de este pueblo ahora. Hay libertad, hay libertad. Esa enfermedad no tiene más autoridad en tu cuerpo. Es ilegal, es ilegal. Hoy hay libertad, hoy hay libertad. Empieza a declarar y a profetizar: mi hijo está en tus manos, mi hija está. Ellos no pagarán lo que sus tatarabuelos hicieron. Tú no pagarás lo que tus antepasados hicieron. Hoy regocíjate porque fue pagado el precio para darte libertad. ¡Woo! ¡Aleluya! Algo está sucediendo en la atmósfera. Vas a ver un milagro. Vas a ver un rompimiento a tu casa. Porque el yugo se pudre. El yugo ha sido destruido. El yugo ha sido destruido por causa de la unción. Oh, wow. Veo cadenas romperse. Recuerda que Dios sembró una semilla en ti. Él sembró una semilla en ti. Y esa semilla va a producir su fruto. Todo lo que hechizó y engañó a tus antepasados es roto en el nombre de Jesús. Dios te dice hoy: te llevaré al destino por el cual te escogí. Eres mi hijo, te lavé con mi sangre, te redimí, mío eres tú.
Aleluya. Ya no dirás, tengo mi familia, pero ahora dirás, gracias Señor, porque tengo la libertad total. El yugo se pudrió. El yugo se pudrió. Mira ese yugo de tu cuello podrido. Mira ese yugo que había golpeado tu cuerpo, que había golpeado tu alma. Esa opresión, esa tristeza no tiene más cabida, es ilegal. Porque el sello del pacto de la sangre del Cristo te ha libertado para que des a otro lo que recibiste. Aleluya. Gracias Señor. Gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios. Voy a pedirle, para aprovechar el tiempo, tenemos Santa Cena y quisiera que usted hoy tome la Santa Cena con la certeza de que mientras usted toma la Santa Cena, lo que se dio en la cruz del Calvario fue para que usted crea. Y Dios, mientras yo oraba esta mañana, Dios me decía, vas, dile a mi pueblo que va a haber un milagro que nunca antes ha visto. Y eso puede ser muy personal. Yo no tengo idea lo que tú tienes, lo que tú vives, pero puede haber un milagro mientras tú estás hoy tomando la Santa Cena. Tú eres su hija, tú eres su hijo. No tendrías por qué hoy pagar lo que tus antepasados hicieron, si ya hubo uno que pagó el precio. Pero para eso tienes que creerlo, así como has creído por tu sanidad. Voy a pedir, antes de pasar a la Santa Cena, que tomemos un tiempecito para darle a Dios de lo mucho que nos ha dado. Si estás agradecido con Dios, únete conmigo y traigamos nuestra ofrenda y nuestros diezmos a la casa de Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho por ti, demanda una acción de agradecimiento. Y lo hacemos con nuestra adoración, pero también lo hacemos con lo mucho que Él nos ha dado.